¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy vamos a hablar con el arquitecto Miguel Irigoyen, hoy rector de la Universidad Nacional del Litoral, de esta prestigiosa Universidad Nacional del Litoral. Vamos a hablar de su vida, de su pasión por la arquitectura y del dilema entre la profesión y la academia, que creo que, bueno, a determinada altura de la vida no deja de ser parte de una gran elección, ¿no? Pero Miguel Irigoyen, bueno, fue decano de la Facultad de Arquitectura, fue testigo privilegiado de la lucha por la cual arquitectura ganó una universidad, una facultad en la Universidad Nacional del Litoral, y en fin, hoy llega al rectorado de la propia universidad, bueno, tal vez con alguna nostalgia de la propia arquitectura. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Willy? Muy bien. Bien, bien. Hoy rector de la universidad. ¿Te imaginaste alguna vez? No. ¿Nunca? No. Honestamente no. Bueno, el hecho de ser vicerrector a mucha gente le lleva a que te pregunta, che, y a lo mejor algún día vas a ser rector, bueno, pero nunca como una meta, así, Pero como una cosa concreta por la cual trabajara. bueno, arquitecto, ¿desde cuándo? A ver, ¿cuándo nace tu enamoramiento con el lápiz y el papel? A ver. A ver, yo creo que hay dos cosas. Una es que a lo mejor me gustaba dibujar. Me gustaba dibujar como un chico que dibuja, pero no pasaba por la arquitectura. Incluso tengo un recuerdo muy vago de alguna vez que tuve que estar muchos días en cama, creo que era porfiria reumática, no estoy seguro, y que pasé el tiempo dibujando. Pero al momento de elegir carrera tuve muchas dudas. Entre tres carreras, en realidad. Sí. Y, bueno, no tiene nada que ver ninguna. Esto de la enfermedad era en la primaria, ¿no? Sí, cuando tenía, no sé, 8 años, no recuerdo bien, pero sí me gustaba dibujar. Que es muy distinto al dibujo que uno después desarrolla cuando estudia arquitectura. Y después si ya es como que parte de tu pensamiento está atado a la mano. Sí. ¿Y en la escuela primaria? ¿Primaria dónde? En la toldería. Así le decían, la Tolde, la conocida La Tolde. Es la escuelita que está detrás de la iglesia de Guadalupe. Ajá. Una escuela muy chiquitita. Bueno. Yo vivía en Guadalupe. Sí. Fuiste liceísta, igual que yo. Ajá. Pero, o sea, el liceo no dejó de ser una cuna de importantes dirigentes en todo el país, de distintos ámbitos políticos, académicos, etc. Pero también fue un lugar muy duro para un adolescente. Sí. ¿Es cierto que te costó mucho tiempo procesar esa época de tu vida o no? Es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Y hoy cómo Yo fui obligado al liceo. Yo también, pero... A mi padre no le discutía las decisiones, las tomaba y a obedecer. Y bueno, recién creo que cuando terminé tercero, me planteó, bueno, si no te gusta y querés irte, te podés ir. Y yo, bueno, preferí terminar cuarto por aquel famoso tema, ¿te acordás? Del servicio militar. Ajá. Y bueno, al liceo lo sufrí mucho, sí, mucho. ¿Llegaste a llorar el domingo a la noche? No sé si llorar los domingos a la noche, pero te digo que por mucho tiempo la radio transmitiendo partidos de fútbol los domingos a la tarde. Y el sonido de las campanas de la iglesia de Guadalupe era como que me agarraba una especie de bajón anímico. Probablemente era porque anunciaban que se acercaba la hora de partir. Fue duro, pero que te dejó algo en positivo de... Yo calculo que sí, que toda experiencia de vida te deja cosas positivas. Lo primero es que, bueno, quizás un poco apresuradamente tenés que arreglarte solo, vos lo sabes muy bien, no está ni mamá, ni papá, ni nadie para darte una mano. Yo me refugié mucho en la literatura, leía muchísimo cuando estaba en el liceo, en las horas que tenía libre, era una buena manera de escaparme. Es decir, a las 2 de la tarde la biblioteca y buscar un libro. Yo llevaba muchos libros de casa. ¿Sí? Papá tenía una biblioteca bastante grande y sí, era una manera de ocupar mi cabeza bien. Y el liceo lo que pudo haber inculcado también es la cultura del esfuerzo del estudio. Sí. Digamos que eso se ve en la facultad. Sí, y lo vi mucho porque yo no terminé el liceo.
lo vi mucho cuando hice quinto año, se notaba. Creo que no precisé, lo digo con modestia, o sea, no por engreído, pero creo que no tuve que abrir un libro en todo quinto año. ¿Y cómo padeciste o procesaste después las llamadas injusticias del liceo? Creo que... ¿Y por qué te costó tanto procesarlo mucho tiempo después? Porque fue un momento que no eran buenos recuerdos. Yo no creo que haya sido una buena experiencia de vida, al menos fue lo que me ocurrió a mí. Si bien conocí gente magnífica, me hice amigos, lógicamente convivimos 4 años, pero es un tiempo muy difícil y en una época difícil para un adolescente, ¿no? Teníamos entre 13 y 17 años, que me llevó a no hablar del tema. No lo hablaba. Durante años no lo hablé con nadie. Con nadie. Creo que a lo mejor muy poco con algunos amigos muy íntimos, pero no era un tema que me gustara hablar. Ni me gustaba recordar, ni tampoco iba a los encuentros de ex cadetes. ¿Sí? Pero te quedó algún lazo de amistad importante, ¿no? Sí, ¿Sí? Pero mirá lo que son las cosas, que quienes me hice más amigos hoy ya no están. Por diferentes motivos, uno por un problema de salud, una enfermedad, y otro en un accidente. Pero sí, desde luego, por ahí... ¿Y el Nacional fue una liberación? Y el Nacional, claro, fue otra cosa, totalmente distinto. Estaba en el, creo que le decían la Legión Extranjera, era en el quinto D, me parece que era, porque estaban todos los que habían sido o echados de otros colegios. O venían para terminar. Con cosas raras. Así que era una fauna. Bueno, y a partir de ahí, bueno, ya, digamos, pensar entrar en la universidad, ¿no? Sí. ¿Por qué 3 carreras en aquel? Y porque dudaba entre 3 carreras muy diferentes. Arquitectura, Derecho y Arqueología. Una gran confusión, digamos, ¿no? No, me gustaba. Después, es más, después con los años dije, ¿cómo no estudié astronomía? Derecho en realidad era porque era más por una cuestión quizás familiar. Mi papá era escribano, mi abuelo era escribano. Era una oportunidad muy concreta. Lo de arqueología quizás fue más capricho. Y arquitectura me gustaba. Y entré, bueno, no me arrepiento para nada. En la Universidad Católica. Sí, no, la estatal no existía y en aquel momento estaba bastante picante. Yo ingresé en marzo del 76. Sí, a pleno golpe de Estado. Y estaba bastante bravo en todos lados, en Córdoba, en Rosario, bueno. De algún modo yo iba a estudiar afuera, si me iba a estudiar afuera me tenían que dar una mano y me acuerdo que se discutió bastante. Eran momentos muy difíciles para tomar esas decisiones de mandar a alguien a estudiar afuera. Y bueno, estudié en la Católica, que en ese momento estaba a cargo de Monseñor Saspe. Sí. Conocí muchos docentes que habían sido expulsados de las universidades públicas, tanto de Córdoba como de Rosario, y que mientras estuvo Saspe es como que contuvo. Le dio cobertura. Un poco la cosa. ¿Cómo germinó la idea de que la Facultad de Arquitectura sea estatal, sea pública? Bueno, yo recuerdo viejos eslogans de arquitectura al Estado y otra que me acuerdo es de cuando era estudiante, edafología al Estado, que eran de la Católica. Y en realidad el asunto comenzó principalmente por 2 lados. Yo creo que estas historias es probable que tengan diferentes relatos, depende quién la recuerde, ¿no? O distintos guiones. Sí, yo lo que recuerdo es la Plaza de Mayo acampada. Sí, pero uno de mis primeros recuerdos es haber ido al bar. Yo era ayudante, apenas me recibí, empecé a trabajar como ayudante, había sido también ayudante alumno. Y alguna reunión donde el tema principal era normalizar la Católica, o sea, concursar los cargos docentes y elegir decano, que tiene su propia normativa, ¿no? Y en ese momento había como una suerte de decano normalizador, o no recuerdo cómo era el nombre,
Esas fueron por el lado de los docentes. Y me acuerdo perfecto, era un bar que estaba en la esquina de la cortada Bustamante y Salta. Ajá. ¿El Cabildo puede ser? Sí, el Cabildo. El Cabildo ahí. Y por otro lado también, en un sentido similar, los estudiantes empezaron a trabajar y empezaron a reclamar para normalizar la facultad. Estábamos año 84, plena ebullición, digamos, ¿no? Del retorno democrático. Sí, el recuerdo que uno tiene pues yo también hacía mis primeros años en la radio, era el acampe en la Plaza de Mayo, de la Plaza 25 de Bueno, Mayo. eso fue un poco la culminación. Ajá. Las cosas se empezaron a complicar entre estudiantes y autoridades de la Católica. Entonces, por un lado, los estudiantes deciden tomar esta medida de fuerza máxima, extrema, que fue hacer huelga de hambre en una carpa enfrente al arzobispado, o enfrente a la catedral en realidad. Sí. Por otro lado, yo había salí una nota en el Litoral, donde un grupo de docentes, 2 o 3 éramos muy jóvenes, apoyábamos a algunos, yo no recuerdo si es que habían cesanteado otros docentes por cuestiones ya más ideológicas, y eso motivó a que tuviéramos un apercibimiento y con expediente, una reunión, yo diría, creo que valga el término, una especie de apretada. Ajá. Inmediatamente presenté la renuncia junto con Marcelo Molina. ¿Sí? Sí. Ajá. Y después se crea, como salida al problema de los estudiantes, se crea arquitectura en la UNL, y yo trabajaba con Hugo Storero. Sí. Era arquitecto proyectista de la Dirección de Vivienda, él era mi jefe, y a él lo convocan, e inmediatamente me convocó, y empezamos el primer día de la facultad. Ahora, acá en la plaza estaban tanto estudiantes como docentes, en la plaza estaban... Íbamos, sí, yo recuerdo haber ido, incluso recuerdo haber ido con mi hija Bebita recién nacida. Sí. ¿Y vos estabas convencido en aquel momento de la necesidad de una arquitectura pública? Sí, sí, totalmente. Me parece que se vivían otros... Yo tuve también algunos cruces personales con quien era el titular de la cátedra. Por cuestiones, hoy, viste, te causarían gracias, pero yo apoyé el divorcio, por ejemplo, y dije que lo había votado Alfonsín. Entonces, de alguna manera empecé a tener algunas diferencias y algunas situaciones un poco tirantes. No estaba cómodo. Creo que los alumnos tenían razón en sus reclamos. Se publicó un reglamento de concurso que era inadmisible. Prácticamente, por lo menos a mi entender, inadmisible. La cosa se empezó a complicar por todos lados, por estudiantes y por algunos docentes que no estábamos a favor. Vieron como una gran batalla la creación de la facultad, ¿no? Y lo vimos como una salida buena, y yo lo vi como una oportunidad. A mí me gustaba la docencia, me sigue gustando, y lo vi como una oportunidad de trabajar en otro ámbito, el ámbito de una facultad plural. Que comenzó a funcionar en el viejo comedor universitario. Viejo comedor universitario, en condiciones muy paupérrimas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Después quisiera hablar entre el dilema de dirigir una universidad y la pasión por tu profesión. Es decir, ¿dónde termina una, dónde empieza la otra? Bueno, cómo no. Enseguida seguimos. Seguimos con el arquitecto Miguel Irigoyen, rector de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, antes que nada, ¿no? Antes de llegar digamos, al rectorado, pasando por el decanato de la Facultad de Arquitectura, ¿no? ¿Es cierto que para ser un buen profesional de la arquitectura hay que saber hacer de todo un poco o no? ¿O no? Es una profesión que abarca un espectro muy amplio, ¿no? En la propia formación, ¿no? Tenés cuestiones que son rigurosas, que son estructurales, digamos, tecnológicas. Los edificios tienen estructuras resistentes, hay que calcularlas, hay que manejar la estática, qué pasa con los cuerpos. Tenés una tecnología para poder construirla, y después tenés una parte que es más sensible, en algún sentido podría tomarse, ¿sí? Yo diría que es más expresiva, pero también hay un proceso de racionalizar. Uno tiene que entender el problema, poder agruparlo, categorizarlo. Los edificios están compuestos de partes, no solamente de relaciones. Y bueno,
¿Y la profesión te sirvió para, digamos, la actividad académica? Sí, yo creo que sí. Es decir, conducir una universidad no deja de tener un sentido político también. Sí, desde luego. Luego, ¿no? Y esto significa un esquema de razonamiento, racionalidad, de consenso. Sí, la profesión yo creo que yo la ejercí bastante hasta que fui decano. Y lo que sí me di cuenta que fue muy útil es que aprendés a trabajar y a conjugar muchas veces intereses contrapuestos. El cliente con el contratista. Incluso los intereses y los problemas de los diferentes gremios que trabajan en una obra, que vos los tenés que coordinar en el tiempo, que aquello esté hecho para que después venga otro y tenés que calcularlo en el tiempo. Muchas veces sale mal y las obras se demoran, muchas veces salen más caro de lo que se estima, pero trabajás permanentemente con mucha gente, con proveedores, con contratistas y con gente que tiene el interés concreto en la obra y que cuida los valores y que cuida el presupuesto, etc. Eso sí me sirvió mucho. ¿Y te sirvió en la estructura de pensamiento de lo que es conducir una universidad? Gestionar. Creo que es como una gestionar. O sea, cuando uno realiza una obra está gestionando un conjunto de actores. Tenés un mismo objetivo, que para todos es terminar la obra, pero no necesariamente tienen que ser congruentes y tienen que estar equilibrados. ¿Y extrañas la profesión? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Pero... A lo mejor cuando recién asumí como decano, no, lo sentí como una liberación, ¿no? Porque la profesión es dura, es muy exigente. Pero después con el tiempo, y bueno, algo adentro mío sigue siendo arquitecto. Y seguro. Por ahí algunas cositas hago. No hace mucho tiempo a un amigo le proyecté una casa que se construyó, que realmente me llenó de satisfacciones, fue muy interesante. Por ahí cuando viajo, dibujo. Hago dibujos rápidos y tengo un blog. Está bien. ¿Y tenés por ahí cierto temor de que pese sobre tus espaldas dirigir o conducir una universidad tan prestigiosa como la Universidad del Litoral? No, temor no, respeto sí. ¿Sí? Temor no. Respeto al legado histórico, a grandes dirigentes, a mucha gente, a las expectativas que hay en que esto continúe bien, en concluir un proceso que empezamos con Albor Cantar hace unos años, desde luego, mucha responsabilidad te diría, pero no temor. La palabra temor no. Es una responsabilidad es estar pendiente también de todo lo que ocurre. Sí, por temor se toma tener precaución y estar muy atento y con mucho esfuerzo puede ser, pero si es temeroso como algo que te inhibe, no, para nada. ¿Y es la universidad que vos soñaste, la actual? Qué pregunta. Yo creo que nunca podemos... Pues un permanente, yo creo que hace camino al andar, como nunca diría. podemos estar conformes con lo que tenemos en materia educativa. Creo que sería muy mediocre creer que uno llegó a lo que debe ser y que con eso es suficiente y que está bien, porque siempre podés mejorar la calidad educativa, siempre podés tener mejores alumnos, mejores investigadores, podés tener mayor transferencia, poder ser más útil con la gente, en fin, todas las misiones universitarias tienen la posibilidad de plantearte un cometido más alto, más elevado. Sí, algunos dicen que en realidad el título universitario lo que te da es el límite de tu ignorancia. Es decir, por todo lo que te falta saber y aprender. Y un muy buen académico decía que te daba una cosa que él llamaba la penumbra del conocimiento. Claro. Lo que no sabes, sabes dónde tenés que ir a buscarlo. Pero hay hoy por hoy, en estos tiempos, un gran desafío, que es el tránsito entre la escuela secundaria y la universidad, ¿no? Porque me parece que hay un salto cualitativo muy grande. Muy grande, ¿no? Y esto lo ven ustedes aquí se ve en la universidad, se ve en la propia universidad, ¿no? Y es más, se trabaja fuertemente. Todo el problema de articular la formación media con la universidad es motivo de programas específicos desde hace años en la UNL. Trabajando en dos direcciones, tanto con la escuela secundaria y con los propios egresados de la secundaria y con los docentes de los últimos niveles, como con los primeros años en las carreras. Es un trabajo muy complejo, porque hay como una especie de interfase y muchas veces el modelo ideal de alumnos que acceden a la universidad
no existe. Es muy heterogéneo, hay que tener más flexibilidad para enfrentarlo, para entender que son sujetos, que esos sujetos tienen diferentes experiencias, que vienen de distintos colegios, que han tenido diferentes formaciones, diferentes capacidades. La irrupción de la tecnología también incide hoy en lo que puede ser la cultura del esfuerzo de sentarse frente a un libro, Sí. ¿no? Después creo que evidentemente el sistema de la media ha sufrido algunas transformaciones que en lo que vos estabas diciendo en cuanto a lo actitudinal, cómo te parás vos, con qué actitud frente a un problema, creo que hay que trabajarlo bastante. Hay un poco de simplificación en esto. ¿Y qué mensaje le darías al que va a ingresar a la universidad y al que está estudiando actualmente en la propia universidad? Al chico que hoy dice, bueno, a ver, mi futuro donde está puede estar en la universidad, que sigue siendo una universidad pública gratuita. Yo creo que mi mensaje, bueno, lo que siempre les dije, primero es que sueñen y que sueñen con lo que quieren ser, aunque tengan dudas, aunque tengan incertidumbre, que la incertidumbre no sea un factor de retracción, todo lo contrario, que te motive a buscar. Y que en la universidad hay que esforzarse. Esta idea, viste, con los chicos que hay que divertirse, bueno, eso es bárbaro para primer grado y segundo grado. La universidad te exige. Todos los que estudiamos y nos recibimos nos costó, a todos. Tenemos, como cualquier ser humano, tenemos crisis, muchas veces tenemos crisis vocacionales, no sabemos si estamos en el camino correcto, pero particularmente que no dejen de soñar que es posible, que lo pueden hacer y que lo enfrenten con convicción y que le pongan el esfuerzo necesario para superar las barreras. Todas las barreras que te plantea la universidad se pueden superar. Tiene mucho que ver cómo lo toma actitudinalmente un alumno cuando ingresa a primer año. Gracias, Miguel, por esta charla. No, por nada. Gracias a ustedes, muy amable.